más estoy en compañía de mi gran y queridísimo amigo Raúl Olivares, del Instituto Raúl Olivares, en donde vamos a plantear un tema que esperamos te inspire, te eduque y aporte algo en tu vida para que esa transformación personal que tú tanto quieres para vivir más en gozo, más en disfrute, más en plenitud, pues realmente sea posible. Y por eso el tema de hoy es de cómo reprogramar nuestra mente. Así que Raúl, bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo y aquí estamos. Muchas gracias, Sandra, por volverme a invitar a este espacio tan sincrónico y maravilloso. Y bueno, encantado de estar aquí, encantado de compartir momentos contigo y nada, vamos a ofrecer al mundo todo lo que se pueda ofrecer. Venga, a ver Raúl, ¿qué te parece si empezamos compartiendo con las personas para qué deberíamos de reprogramar nuestra mente? Bien, Sandra, ¿para qué deberíamos de reprogramar? Hombre, nadie está obligado a programar, ¿no? Pero sí, nuestra mente nos va a llevar a ser conscientes de que tendríamos que desprogramarnos para poder programarnos. Entonces, no somos conscientes de que tendríamos que desprogramarnos antes para saber que somos un programa, ¿no? De que mentalmente somos un programa. Entonces, una de las maneras que uno se desprograma eh, y lo va haciendo conscientemente, Una, una de las maneras, y yo creo que la única, que la que todos hemos entrado en ese, venimos aquí a encarnar a esta vida para lo mismo, y es el autoconocimiento, el conocimiento de uno mismo, ¿no? Lo que los gnósticos nos querían transmitir, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? Y conectarás o experimentar lo que es la conciencia divina o la conciencia universal. Entonces, a nivel cerebral o a nivel mental, hay muchos mecanismos eh, para programar un instante, para programar, para codificar información a nivel neuronal, ¿vale? Como nuestras neuronas recogen toda esa información que a la misma vez toda esa información se guarda en las células, eso está más que científicamente demostrado, ¿no? Entonces, toda esa información que se guarda en las células también se guarda en las neuronas. Y nuestra mente, junto con esa masa, ese cerebro, eh, codifica esa información y la interpreta o la maneja desde un código binario. Nuestra mente codifica toda esa información a través, por ejemplo, de esa técnica llamada programación neurolingüística, PNL, ¿no? Tanto que todo el mundo hemos oído, ¿no? Esas siglas, ¿no? PNL. Pero muchos no saben qué es la PNL y constantemente la están experimentando. Constantemente la están experimentando. Por eso desde el instituto hacemos que las personas sean más conscientes de que ellos son PNL. Ellos son ya un programa neurolingüísticamente codificado. Entonces, ¿qué es lo que hace la descodificación biológica? Descifrar ese programa. Y además, PNL, programa, neuro y lingüística. O sea, ahí tenemos tres centros fundamentales. Mira, A nivel... vamos a ubicar un poco a las personas porque Ujú. yo a veces intento no dar por sentado que la gente sabe qué cosa, ¿vale? Porque yo creo que una de las claves esenciales para reprogramar nuestra mente es quitarnos el ya lo sé, ¿vale? Para mí Ujú. eso es esencial. Cuando nosotros quitamos el ya lo sé, vivimos un aprendizaje desde una apertura a la información, que es lo que nosotros hoy estamos intentando transmitir con este reprogramar tu mente. Entonces, yo nos hago una invitación, Raúl, ¿a qué te parece si enfocamos un poco desde la programación neurolingüística, la biodescodificación? Y si te apuras, si nos sale un ramalazo de un curso de milagros,
y enfocamos un poco esto a algo que la gente pueda ser más comprensible, que es el tema de las creencias limitantes. Porque desde mi experiencia, una de las razones por las cuales a mí me parece fascinante el mundo de la reprogramación de la mente, independientemente de la técnica, del método, porque todos los caminos conducen a Roma, que es al amor, sí o sí, en nuestro autoconocimiento, como tú lo dices de un principio, estamos muy condicionados de una manera biológica por nuestras creencias, ya sean creencias que heredamos a través de nuestro linaje ancestral, creencias que hemos construido nosotros por nuestras vivencias, creencias generadas por un impacto emocional. ¿Qué te parece? Te hago la invitación, Raúl, a que enfoquemos un poco la reprogramación de la mente desde la parte de las creencias que nos limitan nuestra vida, y por eso yo siento que tanto la biodescodificación, la PNL, un curso de milagros, todos estos conocimientos nos ayudan a ese autoconocimiento de cómo reprogramar esas creencias que decimos que son limitantes, pero obviamente si vemos un poco más allá, sabemos que hacen parte de nuestro experimentar humano. Entonces te invito a que lo enfoquemos por allí, principalmente para las personas que no conocen muy de lleno términos que a nosotros nos pueden sonar un poco ya normales, naturales, que hacen parte de nuestra comunicación, que es la programación neurolingüística, por ejemplo. Entonces, enfoquémoslo en para qué es importante reprogramar nuestra mente en un autoconocimiento que nos ayude a transformar nuestras creencias limitantes en creencias potenciadoras. Ok. Bueno, hablar del mundo de las creencias daría para 3 días, ¿no? Pero vamos a, vamos a resumirlo todo lo posible, ¿no? Porque lo primero, yo no tengo que luchar contra mis creencias ni querer quitar creencias porque sin ellas no sobreviviríamos, ¿no? Las creencias son necesarias para la transformación. Es el proceso. Necesitamos eso para experimentar. Sin una creencia no podemos experimentar. Entonces la creencia no es ni buena ni mala, es una creencia, es crear, es creer, creer es crear, crear es creer. Entonces, ¿por qué decimos limitante? Por una sencilla razón, porque del 100% de nuestra psique humana, el 2% es consciente y el 98% es inconsciente. Entonces, ¿qué vemos a través de ese 2% de conciencia? Vemos nuestras propias creencias y experimentamos nuestras propias creencias de esa realidad que percibimos. Pero resulta de que nadie percibe la realidad. La gente interpreta la realidad que proyecta. Nadie percibe la realidad. La gente interpreta la realidad que proyecta, creyendo que es consciente de lo que ve. Entonces, ¿qué hacemos con estas conferencias? ¿Qué hacemos con estos eventos? ¿Qué hacemos con las formaciones? Hacer a la gente más consciente, despertar conciencia. Y para despertar conciencia, amiga Sandra, de ahí viene mucho esa programación esa neurona. Se ha demostrado científicamente miles de veces, y ahí está, más que demostrado, que el corazón también tiene entre 40 y 70.000 neuronas idénticas a la del cerebro. ¿Eso qué significa? Que el corazón no está separado del cerebro. Que cuando llegamos a conectar las neuronas del cerebro y la llevamos al corazón y la bajamos al centro energético, que es nuestro chakra raíz, que conectamos con la matriz, que conectamos con la tierra a nivel biológico. Cuando esa mente, ese cerebro, lo bajamos al corazón, lo ponemos al servicio de la piedra filosofal, de la piedra zafiro, del poder que tiene nuestro diamante, el corazón a nivel energético. Bajamos ese cerebro al corazón, ponemos la mente al servicio del corazón, y la mente, cuando se conectan las neuronas del corazón con las neuronas del cerebro y actúa nuestra energía, pasan cosas maravillosas. Y es únicamente cuando aquello en lo que creía
dejo de creer. O sea, pensamos que puede ser muy fácil reprogramar tu mente, pero no podemos reprogramar un cerebro que están actuando, obviamente, esas neuronas. No podemos cambiar nuestra percepción si no conectamos con las emociones. Necesitamos conectar con las emociones. ¿Por qué? Porque a nivel mental, sí es verdad que ya sabemos y lo que queda por descubrir, ¿no? Cómo la mente es tan poderosa que yo puedo fabricar desde la mente. Nuestros pensamientos son potenciales, yo puedo fabricar desde la mente. Pero esa mente fabrica, y como nos dice un curso de milagros, fabricamos desde el ego. Y esos pensamientos que los interpretamos con el ego, nos identificamos con esa parte mental dual, esa conciencia dual, podemos fabricar, podemos tener pensamiento positivo, pero ¿qué hacemos con el negativo cuando aparecen? Únicamente cuando conectamos las neuronas del cerebro con las neuronas con el corazón y se ponen en coherencia cardíaca, que se le dice, en coherencia emocional. Ahí es cuando sucede la magia junto con la palabra. De ahí viene PNL, la lingüística, la palabra. La palabra es uno de los focos importantes, la lingüística es uno de los focos importantes porque la palabra con el pensamiento, con la creencia y con la emoción crean la realidad que vemos. De verdad, me emociona tanto cuando hablo esto porque la gente se comienza a dar cuenta en las formaciones, se comienzan a ser más conscientes de que ellos están creando los síntomas que tienen, de que ellos están creando aquello que tienen que experimentar, porque está programada esa palabra y esa palabra lleva pensamientos y esos pensamientos es una energía que se mueve muchísimo más rápido que la velocidad de la luz. Ya resulta que esos pensamientos viajan desde un tiempo pasado y tú lo estás pensando ahora, pero es pasado. Y entonces esos pensamientos viajan y dentro de esos pensamientos hay creencias, hay una energía que se mueve, hay palabras y hay emoción. Entonces vamos haciendo que la gente sea consciente de fragmentando en su mente eh, lo que hay detrás de cada emoción. La gente aprende cómo piensa ella misma de ella misma. Porque al final, que yo piense de ti esto, si tú eres mi espejo, al final lo pienso de mí. Entonces, hacemos a la gente más consciente de todo esto. Y lo único que te limita, lo único que nos limita en esas creencias supuestas limitantes, si esas creencias están, perdón, si esas creencias están ligadas a pensamientos, palabras y emociones, lo único que nos limitan es a observarnos, desidentificarnos de nuestro personaje y poder observarnos. Y nos da mucho miedo observarnos porque tenemos miedo a sentir. Lo único que nos limita es la resistencia a sentir esa emoción. Cuando la resistencia deja de existir y sentimos, nos rendimos a experimentar esa energía llamada emoción, emover, se comienza a emover, conectamos con la palabra, conectamos con la creencia, conectamos con el pensamiento y la emoción es la que transforma alquímicamente todo eso que hay en mi mente. Mira, Y lo justamente, que yo pensaba blanco, ahora pienso negro. Lo que dije digo Diego. Lo que antes me emocionaba, ahora no me emociona. Lo que antes me molestaba, ahora no me molesta. O sea, no es solo reprogramar la mente mediante la palabra, que tiene poder la palabra, pero cuando la palabra la usamos desde el corazón, cuando la palabra esa está en mi cerebro, está en ese pensamiento, esa energía, y mi cerebro y mis cuerdas vocales, lo único que hacen es lanzar esas ondas, ese sonido. Cuando esas cuerdas vocales entran en conexión con el corazón, en la misma vibración del amor,
esa palabra sale del corazón. Y cuando sale del corazón, el corazón crea. Y la mente, cuando la palabra solo sale de lo mental y está desconectada del corazón, fabrica. Y el ego es el que constantemente fabrica tu vida. Y entonces ese es el que inconscientemente te está limitando a percibir más allá. O sea que, en definitiva, para percibir más allá, Sandra, solo tenemos que conectar con el corazón. Y da Vale. mucho miedo a conectar con el corazón. Hombre, yo siempre he dicho que las personas que estamos dentro del mundo del despertar de la conciencia, el del desarrollo personal, a lo que a mí me gusta decirle, experimentar esta vida humana es de valientes. Es de valientes porque, ¿por qué es de valientes y por qué lo siento así? Mira, una de las grandes lecciones que a mí me dio un curso de milagros y yo le recomiendo a todas las personas que por favor se estudien un curso de milagros y se tarden el tiempo que tienen que tardarse. Yo la primera vez, lo he retomado otra vez, pero mi primera vez estudiando y practicando un curso de milagros tardé 2 años, 7 meses. Lo empecé a finales del 2019 y para una de las primeras, creo que está, no sé si en la primera página, pero está empezando el libro, dice que el curso de milagros es un entrenamiento de la mente. A mí, Ujú. grandes aprendizajes que me trajo el curso de milagros relacionado con el tema de hoy de cómo reprogramar nuestra mente es el siguiente. Venimos a experimentar esta experiencia humana y el ego hace parte de esta experiencia humana. Por eso cuando yo Exacto. escucho a grandes gurús o escucho a personas decir, no, es que hay que eliminar el ego, es que hay que quitar el ego, yo, no, no, hay una broma que yo hago, pero es que es una broma en serio que digo, yo amo el ego y me río de él. ¿Por qué? Porque si yo vine a experimentar esta vida humana, ¿cómo voy a negar algo que sí o sí hace parte de mi vida, que es el ego? ¿Qué hay dentro de ese ego? Dentro de ese ego se encuentra lo que llamamos las creencias limitantes. Todo esto es dentro de un campo de nuestra personalidad psicológica, ¿vale? Como yo vengo a experimentar el ego, sí o sí vengo a experimentar la dualidad. Quien niegue la dualidad, para mí no está aceptando realmente esta experiencia humana. La cuestión es, Exacto. como tú lo decías, tenemos que aprender a observar. Cuando aprendemos a observarnos, y nos vamos como desidentificando de esta personalidad psicológica, empezamos a observar una realidad, yo creo, desde mi, creo no, realmente siento que es así con una certeza Eso absoluta, es. una realidad cero de juicios. Entonces, ¿cómo yo, a mí, a Sandra Milena Suaza, y lo que le digo a todo el mundo, cómo reprogramar nuestra mente, que a mí me ha funcionado, es la siguiente. Primero tenemos que aprender a observar. ¿A observar qué? Todo, observar nuestros pensamientos, observar cómo Eso es. estamos interpretando, percibiendo observarla, observarla e intentar, yo desde hace muchísimo tiempo, y esto también me lo ayudó un curso de milagros, yo ya no digo que una emoción es positiva y negativa, porque para mí eso me parece una tontería. Respeto a la psicología, total, Exacto. pero a mí me parece una tontería a estas alturas, en esta era en la que estamos, seguir llamando a emociones positivas, emociones negativas. Y aquí yo sé que me va a salir mucho detractor, pero me parece perfecto también. Yo no creo que hayan emociones negativas ni positivas, ni que la vida sea positiva, ni que la vida sea negativa. El principal aprendizaje que yo he experimentado a través de un curso de milagros es intentar buscar la neutralidad y cómo llegamos a esa neutralidad donde percibimos que todo es perfecto, entrenando la mente para que no hayan juicios. Y aquí, ¿cómo digo, por qué digo yo que no existen las emociones ni positivas ni negativas? Porque solo son emociones. Como tú lo decías, a la gente Eso le es. da miedo, o sea, a la gente le da miedo entrar en Eso sus es. emociones, pero porque también comprendo que como todo hace parte de la evolución humana, todo hace parte de este gran despertar, entonces también entiendo que en su momento y para muchas personas el hablar de emociones negativas o positivas les puede ayudar, pero yo les invito a ver un poco más allá y a trascender eso y ya abrirnos como a otra experiencia diferente, a otra realidad, y es, ¿las emociones nos suman o las emociones nos restan? Sandra, ¿eso es lo mismo? No, no es lo mismo. Cuando yo observo si una emoción me suma amor, me suma gozo, me suma paz mental, me suma salud, me suma energía, o todo lo contrario, una emoción me resta energía, me genera estrés, me genera ansiedad, yo digo, ahí estoy observando mi cuerpo. Sandra, en esta tercera dimensión, en este cuerpo físico, observa si esa emoción
¿Me suma o me resta? ¿Yo qué hago ahí? ¿Le quito toda esa carga emocional? Cuando yo no digo esta emoción es positiva o esta emoción es negativa, no. Exacto. Yo quito el negativo y quito el positivo, le quito la carga emocional y simplemente digo, esta emoción, ostras, ¿cómo me está haciendo sentir esa emoción? Y no Eso doy es, juicios. Otra, esta emoción me eso está es, haciendo sentir incómoda. Y lo que tú eso es. decías, la programación neurolingüística, aquí ya entra un factor importante para reprogramar nuestra mente. Entonces, primero, observarnos. Segundo, cuando nos observamos, observarnos sin juicio. Y tercero, la importancia del lenguaje dentro de Eso nuestra es. comunicación interior. Es como, para mí, observar, cero juicios, qué palabras estoy utilizando para modificar mi pensamiento y cuando yo sigo todo este proceso, ahora sí empiezo a transformar esa creencia. Entonces, yo Eso es. dentro de esta dualidad, yo necesito como todas yo lo veo como un círculo virtuoso. Una Observo, espiral. sí, observo, no juzgo, cómo es mi comunicación interior, cómo estoy sintiendo esa emoción en mi cuerpo, qué pensamiento estoy yo generando, para qué creencia, no la estoy eliminando, sencillamente la estoy transformando. Así que, Eso es, Sandra, lo que precisamente desde el instituto abogamos y realizamos, que acompañamos a las personas a que sean más conscientes para que sus actos sean con más conciencia, ¿vale? Sus acciones sean con más conciencia, sus pensamientos se observen cómo piensan, no qué piensan, cómo piensan. Eh, ¿Y qué es lo que ocurre cuando comienzan a reprogramar la mente? Que conectamos. ¿Qué es lo que ocurre cuando comenzamos a observarnos y a desidentificarnos? Nos entra miedo a sentir esa emoción. Entonces, desde el instituto acompañamos a que la gente aprenda a cómo no resistirse ante esa energía que se remueve o que emerge. De ahí viene emoción, mover, una energía en movimiento. ¿Qué tiene que hacer con el cuerpo? ¿Qué tiene que hacer con su cuerpo, inclusive? Porque es el prisma por donde toda la información inconsciente fluye. Y ahí también ya tenemos el desdoblamiento del tiempo, del Jean-Pierre Garnier, donde un pasado, un presente y un futuro se unen y se encuentran debido no se ven por el tiempo, pero se encuentran en el cuerpo. O sea que el fin de los tiempos, como en la actualidad se dice el apocalipsis, la Tierra no se va a explotar la Tierra ni nada por el estilo. El fin de los tiempos es cuando dejamos cuando deja de existir aparentemente un pasado, un presente y un futuro. Y eso solamente ocurre, o sea, el prisma se conecta en ese pasado, presente y futuro en el cuerpo. O sea, que el cuerpo tiene mucho poder. El cuerpo sí, tiene mucho poder, ya no hablamos solo en términos biológicos, que eso lo enseñamos en biodescodificación, sino el cuerpo físico está conectado con todos los cuerpos. Y entonces, si hay 12 cuerpos, pues hay 12 universos paralelos. Entonces, no podemos separar uno de otro, porque nunca están separados. Entonces, en el momento que nosotros conectamos con esas emociones y podemos trascender alquímicamente esa energía desde el corazón, no solo desde la mente, porque desde la mente solo yo no puedo trabajar, porque la mente no está separada del corazón, son centros que van paralelamente. Si yo trabajo desde la emoción, estoy siendo más consciente inclusive de cómo pienso, de cómo hablo, de, eh, inclusive en algunos de los seminarios de la formación desplegamos la explicación científica de cómo se programa neurolingüísticamente un instante, cómo nuestro cerebro codifica la información en un instante, y eso cualquiera de todos los que nos ven se pueden meter en esa San Google, como yo lo digo, sí. y ponen engrama, y como un engrama a través de nuestras vías sensoriales se graba todo. Se graba algo visual, se graba algo olfativo, se graba algo auditivo, se graba la palabra, se graba las sensaciones.
y todo lo graba la emoción. Es tan importante la emoción que eso es lo que nos hace seres únicos, seres universales, seres único, universo, un único verso. Si no existiera la emoción, sería muy fácil programar y desprogramar, porque me meto en tu ordenador, te quito el programa, te hackeo, te hago esto, te hago lo otro, y éramos como Terminator, somos robotitos. Y somos robotitos, pero sintientes. Somos robotitos sintientes. Yo no puedo ser solo un robot. Y mucha gente quiere ser un robot o quiere verse como un robot porque no quiere sentir. Pero Entonces, yo también entiendo, Raúl, que hay personas que no tienen las herramientas o que quieren generar un cambio en su vida o que quieren hacerlo, pero no saben cómo, o sea, les cuesta porque, claro, dentro de nuestra programación antigua, donde estábamos dormidos, yo sé algo en mi corazón, ya no digo mi corazón porque para mí las emociones están en el estómago y eso luego me gustaría que hiciéramos otro podcast hablando de eso, porque todo el mundo dice, ay, la emoción en el corazón, la emoción en el corazón. Yo no, para mí las emociones están en el estómago. Entonces, eh, hay gente que quiere realmente hacer transformaciones en su vida y quieren sentir, pero tienen tales bloqueos que no saben cómo hacerlo. Mira, yo les voy a decir, hace no muchos días, el fin de semana, creo que fue el fin de semana pasado, así no recuerdo, yo tuve una sensación, tuve un momento de sentir miedo. Yo sé que es un miedo inconsciente, un miedo transgeneracional, y físicamente yo sentía como cuando tú tienes si alguien ha experimentado una ruptura amorosa, donde tú sientes que realmente te duele el corazón. te estás muriendo. Entonces, yo sentí ese dolor Simbólicamente en te el mueres. corazón y yo dije, wow, ¿de dónde viene esto? Porque no hay una razón lógica, racional para yo experimentar este miedo. Y dije, mira, lo siento. O sea, fue en ese momento de, venga, me voy a permitir sentir y experimentar este dolor literal. Y en cuestión de segundos se desvaneció y luego viví otra situación, que si alguien quiere saber cuál es esa otra situación que viví, también muy bonita, déjenlo en los comentarios y les contaré la historia de cuál fue la situación que viví. Pero lo que quiero decirte, Raúl, es que yo sé que hay personas que quieren hacerlo y no saben por dónde empezar. ¿Qué le podríamos decir a esas personas que de pronto viven en otro país, que viven en otra ciudad, que ahora mismo no pueden hacer una formación? Yo quiero que la gente que vea este podcast se lleven algo que puedan hacer Ujú. desde ya en su vida cotidiana, que les inspire, que les eduque, pero que los lleve a tomar una acción consciente desde hoy puedo hacer esto para empezar a reprogramar mi mente para tener una vida más en amor, más en gozo, más en disfrute, una vida más plena. Bueno, como tantos personajes y personas, autores dicen, bueno, desde el instituto nosotros siempre invitamos a que puedan experimentar algo inclusive online, algún seminario online, algo presencial, porque a través del cuerpo conectamos con esas emociones y el paso siguiente es que la persona aprende a sentir esa emoción y liberarla sin juicio, ¿no? Sin sufrimiento y sin juicio, usando técnicas y métodos del cuerpo, ¿no? También. Pero una de las cosas que yo siempre recomiendo es quietud. En ese momento no hay que hacer nada. Y el primer paso es hacia adentro. O sea, el primer paso es hacia adentro. Por eso nos llamamos así, Instituto, ¿no? Raúl Olivares, desde adentro, porque el primer paso es desde el corazón. Y para hacerlo desde el corazón tengo que entrar primero en el corazón. Y para entrar en el corazón tengo que penetrar en esa roca y en esa capa energética de bloqueo que yo me he creado, ¿no? A nivel, para no sentir ese dolor, ese miedo, ¿no? Entonces, el primer paso es quietud. Quietud, pero no aquietar la mente para no sentir, no. Sino quietud de que esa emoción te atrape, de que te llenes hasta la última célula de esa emoción, de que practiques la muerte simbólica, que es como nos dice nuestro amigo Eckhart Tolle, morir antes de morir, ¿no? Es sentir, arrodillarte ante esa emoción y dejar que esa emoción te libere a ti, no nosotros liberarnos de las emociones.
sino que esa emoción te libere a ti. Y mientras exista el miedo en nosotros, en no quererlas sentirlas, existirá la resistencia. Y eso es lo que se le llama enfermedad, las resistencias a sentir. Y ahí detrás de esa resistencia, de esas resistencias, hay creencias, hay pensamientos, pero son las resistencias. Entonces yo siempre aconsejo la quietud. La quietud. Y la quietud mental es ni juzgarte, ni juzgar, observarte, cierras en ese momento tus ojos, sientes eso que estás sintiendo y no luchas, no luchas, pones tu cuerpo en rendición. Tienes que usar al cuerpo para mandar el mensaje a la conciencia divina de que no voy a luchar contra lo que estoy sintiendo. Tengo que coger lo que estoy sintiendo, aunque me duela, y acariciar lo que me estoy sintiendo. Y contra más la acaricio, más me duele. Y tengo que seguirla acariciando. No tengo que protegerme de lo que me duele. Tengo que, tengo que dejar que lo que me duele me duela sin sufrimiento. Y eso se hace rindiéndose a sentir. ¿Vale? Eso es lo que tarde o temprano enseñamos, ¿no? En las formaciones. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por el ratito y la charla de hoy. Espero Gracias a ti, que Sandra. esta pequeña charla que hayamos tenido a alguien le pueda aportar algo en su vida, o si sencillamente tienes más curiosidad, pues entonces estate atento a los próximos podcasts. Si nos quieres contactar, pues aquí debajo tienes nuestros datos de contacto del Instituto Raúl Olivares de sandrasuaza.com. Y bueno, Raúl, hasta un próximo podcast. Gracias a ti, Sandra. Nos vemos muy prontito.